Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a hacer nuestro segundo video de una serie de 3 videos donde recuerden que estamos analizando la parte teórica de la guía número 1 del grado octavo de la institución educativa María Josefa Escobar. Vamos a empezar entonces con lo que son los ángulos. Recuerden que un ángulo en su definición es una abertura que hay entre dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice. Un ángulo generalmente se mide en grados o puede medirse en radianes. Vamos a tratar, pues aquí en este video, vamos a hacer las definiciones con base en grados. Esta es una página web que está disponible en la internet. Se les voy a dar en la descripción del video para que ustedes puedan repasar. Hay muchos tipos de ángulos. Vamos a empezar con el ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados y es un ángulo formado por dos rectas dispuestas perpendicularmente. Un ángulo agudo es un ángulo menor que un ángulo recto, por tanto un ángulo agudo es un ángulo que es menor a 90 grados. Un ángulo llano es el ángulo formado por dos rectas planas. Estos ángulos siempre van a medir 180 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo menor que un ángulo llano, pero mayor que un ángulo recto. Eso quiere decir entonces que es un ángulo entre los 90 grados y los 180 grados. Un ángulo complemento es el ángulo formado por dos rectas superpuestas. Ahora, un ángulo cóncavo es un ángulo mayor que un ángulo obtuso, pero menor que un ángulo complemento. Hay algunos ejemplos de donde ustedes pueden analizar un poco cómo se miden los ángulos, que se pueden medir ya sea, por ejemplo, en grados, como lo habíamos dicho. Aquí hay un pequeño resumen. Un ángulo recto mide 90, un ángulo agudo mide entre 0 y 90, un ángulo llano mide 180, un ángulo obtuso mide entre los 90 y los 180 y un ángulo complemento mide 360 grados. Un ángulo cóncavo mide entonces entre los 180 y los 360. Ahora, entonces vamos a resumir un poco esto con una serie de ejercicios que ustedes tenían planteados en la guía número 1. Entonces, para eso vamos a empezar con lo que recordemos un poco lo que es el plano cartesiano. Recuerden que en el plano cartesiano, que básicamente acá tenemos dos rayas que son perpendiculares entre sí, vamos a analizar varias cosas. Entonces recuerden que de acá hasta acá siempre van a haber 90 grados. Eso es un ángulo recto. Ahora, de acá a este cuadrante a este segundo cuadrante van a haber siempre 180 grados. Ahora, del primero al tercer cuadrante podemos decir que hay 270 grados. Y finalmente, cuando vamos del primer cuadrante al último cuadrante o al cuarto cuadrante, decimos que hemos dado una vuelta completa o 360 grados. Por eso es que eh, debemos tener cuidado al hablar, porque cuando decimos que voy a dar un giro en mi vida de 360 grados no tiene mucho sentido porque llegamos al mismo punto. Entonces lo que debemos decir realmente es que vamos a dar un giro a nuestra vida a 180 grados para quedar a un lado o un ángulo totalmente opuesto. Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Tenemos entonces esta línea y vamos a hacer una serie de ángulos que se ven divididos por esta B que acabamos de hacer acá. Vamos a decir entonces que este angulito de acá nos está midiendo, vamos a decir que es 45 grados lo que nos mide. Vamos a decir que este pedazo de acá mide 2x. Y vamos a decir que este último pedazo de acá pues mide 35 grados. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Observen que por comparación con nuestro segundo ejemplo, este de acá que les estoy señalando, un ángulo siempre entre una línea de un lado de la línea, el otro lado de la línea siempre va a medir 180, siempre va a medir 180 grados. Es decir, si nosotros tuviéramos esta línea, independientemente si la tenemos diagonal o derecha, el ángulo que hay de acá hasta acá siempre debe medir 180 grados. Por tanto, podemos decir entonces que nuestro ejercicio valdría la pena mirarlo de la siguiente forma. Entonces tenemos que 35 más 2x más 45
básicamente esa suma nos tiene que dar 180 grados. Entonces observen que se convirtió en una ecuación bastante sencilla de las que vimos en el video anterior, que es muy fácil de despejar. ¿Qué tenemos? Tenemos que pasar todo lo que no tenga x, en este caso vamos a pasarlo al lado derecho. Entonces tenemos 2x, que es lo único que tiene x al lado izquierdo, vamos a decir que tiene que ser igual a 180. El 35 está sumando, vamos a pasarlo entonces a restar, menos 35. Y el 45 pues también está sumando, entonces vamos a pasarlo también a restar, menos 45. Ahora, vamos a hacer las operaciones respectivas. Tenemos entonces que al lado izquierdo, como no hacemos nada, vamos a decir que es 2x. Y 2x es igual entonces a 180. Y vamos a hacer la operación. Debemos menos 35.000. Y resulta que también debemos menos 45.000. Entonces en total pues debemos menos 80.000. Entonces voy a colocar acá que el resultado de menos 35 menos 45 pues da menos 80. Sigamos haciendo la operación. Entonces tenemos que 2x es igual a 180 menos 80, es decir que tiene que ser igual a 100. Muy bien, observen que este 2 está multiplicando, entonces vamos a pasarlo a dividir. Entonces tenemos que x es igual a 100 dividido 2. Por tanto, 100 dividido 2, pues sabemos muy bien que da 50. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nuestra primera figura, si nosotros reemplazamos este problema, 35 grados más 2 multiplicado por 50, que es nuestro valor de x, y le sumamos 45, efectivamente nos tiene que dar 180 grados, que es lo que mide, es el ángulo que hay, digamos, de este punto siempre, de este punto de acá hasta este punto de acá. Muy bien, vamos a hacer un último ejemplo. Supongamos que tenemos un ángulo recto, dos líneas perpendiculares, y vamos a decir que esto de acá nos lo está dividiendo y que de acá hasta acá supongamos que mide 30. Este angulito de acá vamos a suponer que mide x medios y este de acá vamos a suponer que mide 20 grados. Ahora, como es un ángulo recto, sabemos que la suma tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, entonces 20 más x medios más 30 tiene que ser igual entonces a 90 grados, que es el ángulo que hay entre dos perpendiculares. Listo, vamos a despejar nuevamente las x. Lo que no tiene x vamos a pasarlo al lado derecho de la ecuación. Entonces tenemos x medios, que es lo único que tiene x, tiene que ser igual entonces a 90. Observen que el 20 y el 30 son números que están sumando, números positivos, vamos a pasar los negativos. Entonces 90 menos 20 menos 30. Muy bien, entonces vamos a hacer esta operación. Básicamente tenemos 90.000, tenemos una deuda de 20.000, por tanto tenemos 70.000. Pero también debemos una deuda de 30.000, por tanto entonces nos va a quedar que esto nos da un saldo a favor de 40.000 o 40. Y esto al lado izquierdo de la ecuación, como no hemos hecho nada, tiene que ser x medios. Este 2 nos está estorbando porque no tiene x, entonces vamos a pasarlo a multiplicar al otro lado ya que está dividiendo. Entonces nos queda que x es igual a 40 por 2. 40 por 2. Por tanto, eso nos da x igual a 80. Voy a hacer acá, voy a borrar esta x porque puede que nos confunda un poco. Y voy a colocarlo aquí como si fuera un punto que representa nuestra multiplicación para que no se confunda con ese valor de x. Entonces 40 por 2, básicamente tenemos que 40 por 2 pues da 80. Entonces si reemplazamos este 80 en nuestra ecuación original, es decir, en este punto decíamos que x medios, si x vale 80, pues 80 dividido da 40. Y 40 más 20 más 30, pues efectivamente da 90, que es lo que debe medir entre dos rayas perpendiculares. Muy bien, espero haber sido claro en este video.
Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que pueden escribirme el correo cualquier duda o preguntarme en clase. Nos vemos, chao.